Señor Jesús. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a la comunión de los santos. Estamos contentos de estar aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta noche, hermanos amados, a leer la epístola según San Pablo a los Gálatas. En Jesús. Gálatas. Vamos a leer el capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, dice Pablo apóstol Jesucristo, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta noche, mis amados hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. A Dios le plació escoger al apóstol Saulo de Tarso, conocido como Saulo de Tarso en su familia, en su religión. Dios le plació escogerlo para escribir 14 epístolas. Después que el Señor lo escogió, dice la palabra que Él es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es muy importante que nosotros conozcamos el Evangelio,
en sus varios aspectos. El Evangelio tiene varios aspectos. Uno de ellos, como ya estudiamos, el Evangelio según San Mateo nos revela a Cristo como Rey. Y para que Dios se dé a conocer a su iglesia como Rey, es para establecer el reino de los cielos. Quiere decir que Mateo nos va a presentar el Evangelio del reino de los cielos. Ese es un aspecto del Evangelio. Quiere decir que cada discípulo o cada apóstol nos va a revelar un aspecto diferente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio según San Marcos, Marcos nos va a presentar a Cristo como el siervo. Y lo que nos quiere demostrar Marcos es que Cristo vino para servir y revela a Jesús como un siervo. Así es que en Marcos vamos a encontrar el Evangelio de un siervo para el servicio. Seguido a eso, mis amados hermanos, vamos a llegar a Lucas, el Evangelio según San Lucas. Lucas también presenta otro aspecto de nuestro Señor Jesucristo y lo presenta como un hombre cabal, como un hombre perfecto, como aquel que vino a salvar. Así es que Jesucristo es el hombre que vino a perdonar nuestros pecados. Nos presenta la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos acercamos al Evangelio según San Juan va a poner énfasis en la divinidad de nuestro Señor Jesús. Así es que Juan lo que va a hacer es hacer énfasis en la vida eterna y presentar a Jesús como Dios, como el verbo de Dios. Y Juan lo que quiere es demostrarnos que Él vino para impartirse a nosotros. Así es que Juan lo que quiere hablarnos es del Evangelio de la vida. En resumen, podemos mencionar que Mateo nos habla del Evangelio del reino, Marcos nos habla del Evangelio del servicio, no que haya muchos evangelios, sino hay varios aspectos del Evangelio. Lucas nos va a presentar a Cristo como el hombre que vino a perdonar y a salvar nuestras vidas. Y Juan nos va a mostrar la vida eterna que estaba en Cristo. Así es que cuando nos acercamos al apóstol Pablo, en esta epístola de Gálatas, él nos habla del Evangelio y lo que Pablo quiere completar es la revelación divina. Lo que no nos habla ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, nos los va a hablar el apóstol Pablo en su ministerio. Así es que es de suma importancia conocer el ministerio del apóstol Pablo, porque él viene a completar la revelación divina. Y él escribe 14 epístolas, y todas ellas lo que quieren es edificar el cuerpo de Cristo. Pablo es un apóstol llamado a los gentiles, todos aquellos que no hemos nacido de una familia judía o en la nación de Israel. Sin embargo, Pablo, un hombre que fue judío de judíos, fariseo de fariseos, celoso de sus tradiciones, un hombre que perseguía a la iglesia de Dios, la asolaba, un hombre que mataba a los cristianos, un hombre que consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir. Pablo era muy celoso de su religión, de sus tradiciones y de sus rituales. Tan es así que perseguía al cuerpo de Cristo. Así es que Pablo tuvo que tener una experiencia directa con nuestro Señor Jesucristo. Como ya leímos, él no recibió el Evangelio de ningún hombre, sino de Jesucristo mismo, aquel que resucitó de entre los muertos.
Así es que es de su importancia ver que Pablo dice que a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Y a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. A Dios le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Es de suma importancia ver que Pablo renunció a sus ritos, a sus tradiciones, a sus costumbres. Y lo que Pablo está queriendo demostrar es que Cristo vive en él. Él lo que quiere es mostrarle a la iglesia que el mismo Jesús que resucitó de entre los muertos, ahora es el mismo Jesús que mora en cada uno de nosotros. Pablo en sus epístolas, él escribe aproximadamente 100 capítulos dirigidos a la iglesia gentil convertida a Cristo. Así es que es muy importante para Dios que nosotros conozcamos el deseo de Dios y el ministerio de Pablo. Así es que Pablo nos habla del Evangelio según como él lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1:27, mire, aquí hay un misterio y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ese misterio que estaba escondido desde los siglos, pero que ahora ha sido revelado a los santos hombres, y uno de ellos fue Pablo. Dice que este misterio, ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Cristo vino a vivir en nuestro espíritu. Y esa es lo que la intención de Pablo, transmitirle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está morando en nuestro espíritu. Y Cristo es la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. También Pablo nos muestra en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él, en Cristo, también nosotros o ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice en el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia. Ya entró el Espíritu y mora en nosotros. Fíjese bien que todos estos versículos no nos hablan de presentar un rito, no nos hablan de prender una veladora. Todos estos versículos no nos hablan de una marcha. Tampoco Pablo nos está hablando de la circuncisión física, siendo un hombre traído del judaísmo. Pablo no está interesado en hablarnos de guardar el Sabbat, ni de la vestidura sacerdotal. Él no nos está hablando del día de reposo, porque él fue sacado de todos esos ritos, todas esas tradiciones. Pablo no nos está hablando de traer flores, de presentarlas a la iglesia. No, no, no. Él nos está hablando claramente de que Cristo ahora mora en nosotros, de que Cristo vive en nuestro espíritu, de que Cristo
a través del Espíritu Santo, nos ha sellado las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Así es que somos de la posesión de Dios, y lo que a Dios le interesa es que usted y yo vivamos a Cristo. Pablo dijo, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí. Quiere decir que si nosotros queremos agradar a Dios, tendremos que tener esa experiencia. A Dios no le interesan ni nuestros cantos, ni que vengamos a la iglesia, ni que presentemos nuestras ofrendas, ni que empieza aquí, nada. Eso se puede convertir en un rito. A Dios le interesa que vivamos a Cristo. A Dios le interesa, dice Pablo, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Y por eso Pablo se toma de una parte de Jesús. Jesús en algún momento dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo se toma y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿Cuántos de aquí podemos decir eso? ¿Cuántos de aquí podríamos decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo? Dice que tenemos el Espíritu de Cristo. Cristo vive en nosotros. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Quiere decir que ya vino el sello del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Todos nosotros luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestra alma, pero los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Dice el capítulo 3, versículo 17. Para que habite, quiere decir que Cristo le ha placido hacer su hogar en nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hoy todos los santos están distraídos en milagros. La mayoría de santos están distraídos en sanidades, en conferencias, en seminarios. El cristiano se ha distraído en eso, esperando un milagro, esperando al apóstol, a que venga a dar una conferencia, distraídos por todo. Son puras distracciones, pero a nadie le ha interesado vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Cristo hizo su hogar en nosotros. Y por eso Pablo está orando de esa manera. En el capítulo 3, versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué? Llenos, llenos. ¿Cuántos de aquí quisiéramos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Veamos Gálatas 1:15, mire, Gálatas 1:15 y 16. Gálatas capítulo 1, versículo 15.
Vamos a repetir estos dos versículos, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. ¿Cuánto le podemos decir eso a nuestra esposa? O a nuestro esposo. A Dios le plació revelar que Cristo vive en mí. A Dios le ha placido mostrarte que Cristo vive en mí. Nos damos cuenta que el ministerio de Pablo es de suma importancia para los gentiles. Él salió de una religión y Él nos invita a que nosotros salgamos de unos ritos religiosos y de que empecemos a vivir a Cristo. Pablo renunció a la tradición, renunció a toda esa basura de fariseos. Él fue fariseo de fariseos, hijo de fariseo, celoso, circuncidado. Estuvo a punto de circuncidar a Timoteo, pero Dios lo libró de caer en ese rito religioso. Cristo ahora mora en nosotros. Gálatas 2:20. ¿Estamos ahí, santos? Vamos a repetir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Cristo mora en nosotros. Y el deseo del Espíritu Santo es que Cristo se forme en cada uno de nosotros. Gálatas 4:19. Vamos a ver Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en mí. El deseo de Dios es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Para eso nos han dado el Espíritu. Amén. El punto central entonces de Pablo es que Cristo sea vivido, que Cristo sea exhibido por cada uno de nosotros. Cristo vino a nosotros para hacer nuestra vida. Cristo ahora es nuestro vivir, debería ser nuestro vivir. La iglesia no puede distraerse en otras doctrinas, en otras corrientes, sino que Pablo mismo dice que si alguno viene a enseñar un evangelio diferente, ese sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito. Quiere decir que nosotros no podemos distraernos con otro evangelio. No podemos regresar, por ejemplo, al judaísmo. No podemos ser distraídos con esas corrientes, porque es regresar a los ritos, es regresar a las sombras,
y perder la realidad. El Hijo de Dios nos ha dado de su Espíritu y por eso ahora nosotros, mire lo que dice Colosenses 2:2. Creo que ya lo leímos. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Muestra que Cristo es el misterio de Dios. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y de conocer el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. El misterio del Padre es el Hijo y el misterio del Hijo es la iglesia. Ahora mire, Colosenses 2:9. El centro de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene un centro. El centro de Dios es Cristo. Mire, dice que porque en Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Por eso Jesús en algún momento dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstrame al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. Así es que no podemos distraernos del centro de Dios. El centro de Dios es Cristo. Pablo nos muestra cosas que no nos muestra Mateo, que no nos habla Juan, que no nos habla Marcos ni Lucas. Por eso algunos le llaman el quinto evangelio. El quinto evangelio son las 14 epístolas de Pablo. Y es de suma importancia, hermanos, que nosotros encontremos lo que Pablo quiere decirnos a través del Espíritu Santo. Que Cristo ahora vive en nosotros. Pablo también nos habla de 14 puntos muy importantes. Vamos a ver 14 puntos de suma importancia que están en el capítulo 6 de Gálatas. 14 puntos que marca el apóstol. Número 1. En el versículo 1, todo está en el capítulo 6. Todo está en el capítulo 6. En el versículo 1 y versículo 18, Pablo nos quiere mostrar que los cristianos tenemos un espíritu humano. 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ¿quién? Con vuestro espíritu. Punto número 1. Nos quiere mostrar que nosotros debemos de ejercitar el espíritu humano que está mezclado con el Espíritu Santo. Número 2. Pablo nos quiere mostrar la nueva ley. Capítulo 6, versículo 2 de Gálatas. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, ¿qué? La ley de Cristo. Pablo no habla de la ley de Moisés, no habla del antiguo pacto. Pablo habla de la nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Esa nueva ley es la que nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Así es que nosotros estamos ya viviendo en la nueva ley, la ley de vida, la ley de vida. Punto número 3, Gálatas 6, versículo 8. Ahí ya nos va a hablar del espíritu, pero no del espíritu humano, sino del espíritu divino, del espíritu de Dios. Gálatas 6, versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Número 4. Aquí mismo ya nos mencionaron la vida eterna. La vida eterna. Si nosotros sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Número 5, versículo 10. Punto número 5. La familia. Dice así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. A los de la familia. Y nos añade el punto 6, la familia de la fe. Quiere decir que hasta aquí Pablo nos está hablando de que hay un espíritu humano, de que hay el espíritu divino, de la ley de vida en Cristo Jesús, nos está mostrando la vida eterna, nos está hablando de la nueva familia y de la fe, de la fe. Además, punto número 7, nos va a hablar de la cruz de Cristo en el versículo 14. Versículo 14. Vamos a leer el 14, dice, fíjese la experiencia de Pablo, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo hablará Pablo. Pablo no está hablando de la corriente de este mundo, no está hablando de las tentaciones, no está hablando del pecado. Cuando Pablo está hablando de que él ha sido crucificado al mundo, se está refiriendo al mundo religioso. Él fue crucificado a los ritos, a las costumbres de los judíos. Él fue crucificado a todas las tradiciones de los fariseos. Quiere decir que Pablo dice que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese es el octavo punto, el mundo religioso. Qué terrible es la religión. ¿Quién fue el primer religioso? Adán y Eva. Ellos se escondieron detrás de una hoja de higuera. Así es la religión. La religión es a escondernos, a cubrirnos, a justificarnos por nuestros propios medios. Pablo tuvo que crucificar a todo el Antiguo Testamento. Nada del Antiguo Testamento él se apropió, se crucificó a ese mundo religioso. Él nunca nos va a hablar de guardar el Sabbat. Jamás él fue crucificado a ese mundo. Dice el versículo 15, nos va a hablar de la nueva creación. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Miren a lo que él está renunciando. Ni la incircuncisión,
sino una nueva creación. Quiere decir que Cristo vino a darnos una nueva vida, a transmitirnos una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Esa fue la intención de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco Jesús nos trajo una religión. Pablo renunció a la religión. Nosotros tenemos que renunciar a la religión. Renunciar a la religión es empezar a vivir la vida de Cristo. Renunciar a toda la apariencia que hay en nuestra vida. Dice el versículo 16, punto número 10. Otro punto importante que nos habla, dice, es la paz. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, la regla de la nueva creación, dice, conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, al Israel de Dios, porque hay un Israel que no es de Dios. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quién es el Israel de Dios? Los que han creído en Jesús, los que han recibido a Cristo en su corazón. Ellos son el Israel, no es la nación física, es la nueva creación, la creación espiritual. Y esta creación está centrada en Cristo. En Cristo. Quiere decir que la vida de la iglesia debería de estar centrada en Cristo. Versículo 17. ¿Cuántos podemos repetir ese versículo? De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuántos traemos las marcas de la silla? La mayoría de cristianos traemos la marca, pero de la silla, hermano. No la marca de Jesús. Pablo traía las marcas de Jesús en su cuerpo. Él renunció también a su cuerpo, a los deseos de su cuerpo, de su alma. Dice el versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es la gracia? Que Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo y Cristo envió al Espíritu Santo. Esa es la gracia que nosotros recibimos, el gustar a Dios a través del Espíritu en nuestro espíritu. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz y porque el Padre nos ha amado con amor eterno. La gracia llegó a nosotros. La gracia está en contraste con la ley de Moisés. En la gracia de Dios no hay leyes externas. En la gracia de Dios hemos venido a ser libres, libres de la imposición, libres de la religión, libres de las reglas, libres de esas leyes. Esa es la gracia. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y Jesucristo hoy es el que gobierna hoy nuestro ser interno. Así que dice Juan que de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia.
Tomar la gracia de Dios es recibir en nuestro espíritu gratuitamente por la fe al Espíritu Santo. Así es que nosotros hoy estamos disfrutando de la gracia, disfrutando de una nueva vida, de una calidad de vida, de una vida celestial. Así es que, ¿cómo llegó esa gracia? Por nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a través del Hijo de Dios. Quiere decir que Gálatas, esto que estamos leyendo, está en contra de la religión. El Hijo de Dios está en contra de la religión y la religión está en contra de Cristo. Nosotros debemos renunciar a todo peso de religión porque hemos recibido la gracia de Dios. ¿Cuáles son las religiones más fuertes? En este caso es la secta de los fariseos, a la que Pablo pertenecía. Miren lo que dice Hechos 23:6. Hechos 23, versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, fíjese lo que era Pablo, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Quiere decir que Pablo pertenecía a esa religión judía, pero él renunció a esa religión compuesta de la ley de Moisés, compuesta de los rituales, compuesta de las tradiciones. Toda esa religión está en contra de Cristo. Es en Cristo donde nos debemos de centrar. ¿Por qué? Porque Dios se centra en Cristo. Dios se centra en Cristo. Dios siempre se complace en Cristo. Cuando Cristo fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Cuando Cristo estuvo en el monte de la transfiguración, dice que apareció Moisés y Elías. Sin embargo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Quiere decir que Dios no estaba de acuerdo ni con Moisés, que representa la ley, ni con Elías, que representa a los profetas. Dios no estaba de acuerdo con ninguno de ellos. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Nosotros hemos recibido la vida por Jesucristo. Dice Juan, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mire lo que dice Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Vamos a repetir ese versículo, amados. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es que ahora tenemos a Cristo en nuestro espíritu, es nuestra vida.
Cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. El deseo de Dios, entonces, es que Cristo sea revelado en nosotros. Que nosotros revelemos a Cristo. No lo hemos conocido, dice Pablo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén, santos. Veamos lo que dice 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. Señor Jesús. Segunda de Corintios 13:14. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a repetir ese versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El deseo de Dios, hermanos, es que la iglesia vivamos a Cristo. Que Cristo se muestre en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros exhibir esa gracia que hemos recibido por la fe, que la podamos vivir. Amén, santos. Vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das día con día.